Del 19 al 23 de enero, Pamplona Negra, un ciclo que se ha presentado esta mañana. Es el primer ciclo dedicado a la literatura y al cine negro. Carlos Basas del Rey es uno de sus organizadores, está con nosotros. Pero antes les avanzamos un poquito más en el siguiente vídeo. En el auge de la novela negra, Baluarte transformará sus escenarios para acercarnos a la verdadera escena de un crimen. Entre el 19 y el 23 de enero, el crimen saldrá a escena en Pamplona. Irán viendo cuál es la metodología que empleamos en este tipo de situaciones y la idea final y última por parte nuestra es transmitir al público en general el trabajo y la labor diaria que desarrollamos. Se reproducirán las escenas de dos crímenes que investigarán Policía Nacional y Guardia Civil para desvelarnos alguna de las claves del éxito de la novela negra. Se crean unos lazos entre los personajes y el lector y por tanto el escritor que no se crean en otro tipo de género, porque de lo que estamos hablando son de cosas muy fuertes. Estamos hablando de lo blanco y de lo negro, no hay mucho gris por el medio. Estamos hablando de la condición humana en sus extremos. Y serán los propios autores quienes nos hablarán de sus obras. Nombres como Víctor del Árbol, Alexis Ravelo, Leo Coyote o la propia Reyes Calderón compartirán con los asistentes su visión particular de la novela negra, que se completará con un homenaje a los autores navarros de este género. Pues podemos hacer un homenaje a José Germán Huici, hacer un tributo, un reconocimiento, un redescubrimiento de este personaje y diríamos que el leitmotiv de la programación de cine que se ha preparado para esta semana es cine negro navarro. También habrá un taller de novela policíaca para los futuros representantes navarros de este género en alza. Ha mejorado muchísimo en las tramas. Y esa mejora en las tramas procede de que las partes intervinientes se han prestado a hablar con los escritores. La semana próxima, Navarra se convertirá en la mejor escena de la novela negra. Bueno, pues ahí tenemos un avance. Carlos Basas del Rey. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, Pamplona tiene esa cita con el género negro en Baluarte, primeras jornadas. ¿Cómo surge este interés de demostrar el trabajo, como hemos visto, de las unidades policiales, judiciales, de los escritores, de los directores de cine? Cuéntanos un poco el germen de esta historia. No, como decíamos hoy en la rueda de prensa, el germen es un café, que es como nacen las cosas en general, ¿no? Yo llevaba intentando montar una semana negra en Pamplona hace muchos años, y cuando digo muchos es igual 7 u 8, y yo por aquel entonces era lector habitual de novela negra y bueno, miraba con envidia otras semanas negras pues como Getafe, Gijón, Valencia, Barcelona negra y decía, ¿por qué no en Pamplona? ¿No? Y bueno, me senté un día con Reyes Calderón y lo hablamos, ella también tenía esa idea en la cabeza, me senté otro día con Alberto Cañada de Filmoteca, pero todo se puso en marcha, o se precipitó definitivamente en un café con Javier Lacunza, el responsable de Fundación Baluarte, al que le expongo la idea y me dice, oye, sí, adelante. Y a partir de ahí la bola de nieve empezó a rodar y hasta hoy, ¿no? Yo antes, cuando empecé a montar eso, o cuando tenía este sueño, yo era un mero lector de novela negra, ¿no? En este tiempo, en estos años, me he convertido además en escritor, lo cual me ha dado la oportunidad no únicamente de ir a otras semanas negras para ver cómo son, sino de conocer a muchos compañeros de escritores de novela negra españoles, que los hay y fantásticos, y bueno, de irles también haciendo entrar el gusanillo, ¿no? De decir, oye, pues quiero montar esto en Pamplona, ¿qué tal? ¿Te vienes? ¿Te animas? Y la respuesta ha sido fantástica. Bueno, pues es el inicio de toda esta historia que se va a desarrollar en Baluarte. Habrá mesas redondas, habrá conferencias, proyección de películas, incluso un taller de novela policíaca. Sí, yo había dos cosas que tenía muy claras desde el principio. Una es que quería, y probablemente era lo más difícil, o lo que yo creía que iba a ser más difícil, quería que no me viniera un investigador criminal a hablarme de cómo es el proceso, sino que quería mostrárselo al público, es decir, que la gente lo pudiera vivir en directo. Entonces tenía esa idea del crimen a escena, que yo pensaba, bueno, me van a decir que no. Me van a decir que no, ¿no? ¿Cómo va la policía a trabajar en directo para la gente, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Fue una sorpresa el hecho de que la respuesta por parte de tanto Policía Nacional como Guardia Civil fuera muy buena. Y bueno, tendremos esos dos escenarios criminales, ¿no? Y otra de las cosas que yo quería era, pues como público y como ponente en otras semanas negras, quería que hubiera una parte práctica.
práctica en el sentido de decir, bueno, no que la gente tenga la oportunidad únicamente de venir, sentarse y escuchar a escritores, a guionistas, sino que aquel que quiera pueda participar en un taller teórico-práctico con un gran escritor como es Juan Ramón Viedma, que es uno de los mejores escritores de novela negra españoles actuales, y que se pudieran acercar, ¿no?, en las distancias cortas, y que Juan Ramón les contara un poco pues, cuáles son los secretos y entresijos de este género. No únicamente hablar en general, sino ya de un modo más práctico, ¿no? Decir, pues bueno, mira, las estructuras son así, los trucos y recursos que tenemos son así, los elementos clásicos de género son estos, y era otra cosa que yo como profesor también quería brindar a la gente esa oportunidad, ¿no? Sí, Eugenio Fuentes, otro escritor, también nos va a visitar, estará por cierto el lunes en el programa y hablará de novela negra y malestar social. Eugenio es uno de mis escritores favoritos de novela negra, ¿no? Y en Eugenio se da una característica que yo creo que se da en otros escritores de novela negra, pero que muchos desde fuera nos escamotean. Es decir, por ejemplo, Eugenio es un gran literato. Además de un gran escritor de novela negra, es un gran escritor en general, ¿no? Suele decirse que la novela negra no es literatura con mayúsculas, cosa con la que evidentemente no estoy de acuerdo, y Eugenio es uno de esos ejemplos, ¿no?, de gran escritor que además hace novela negra, ¿no? Y respecto a lo del malestar social, bueno, hay gente que vincula directamente los pequeños booms que hay de vez en cuando de la novela negra, aunque tiene un público estable muy fiel, de vez en cuando, pues como en estos 2-3 últimos años, hay un rebrote, ¿no? Hay gente que está muy de moda. Exacto. Sí, hay gente que lo achaca precisamente a épocas pues, de malestar social, ¿no? Porque la novela negra tiene un componente, no toda, pero una buena parte de la novela negra tiene un componente social muy importante, ¿no? Y no es un fenómeno únicamente español, sino que en otras sociedades, la norteamericana, la inglesa, la japonesa, también existe ese reflejo social, ¿no?, en la novela negra, que para mí es una de sus características. Sí. Bueno, habrá cine también, ciclo de cine negro español, con José Luis García, por ejemplo, ¿no?, como uno de los autores, con El Crack 2, una película de García de los años 81, me parece, sí. Decía también Alberto esta mañana que es un ciclo de cine negro español, pero también podría ser calificado como un ciclo de cine negro navarro, porque todas las películas tienen o guardan una relación con Navarra de algún modo, ¿no? Tenemos El Crack 2 el primer día, la relación es evidente, ¿no? Alfredo Holanda. El segundo día tenemos una película fantástica que se llama 25 quilates, que está escrita y dirigida por Pachi Amezcua, que en su día pasó un poco desapercibida, pero que es una película maravillosa, y yo, todos aquellos que no lo hayan visto, que habrán sido la mayoría, les digo que se acerquen porque se van a sorprender de la calidad que tiene, ¿no? Luego tenemos Muertos Comunes, que es una especie de isla mínima que se hizo hace unos cuantos años y que guarda relación porque son dos policías que vienen a investigar aquí a Pamplona un crimen en los 70. Luego contamos con una muy especial, que es la del jueves, la de Distrito Quinto, porque hemos aprovechado para hacer un pequeño homenaje a un guionista que se llamó José Germán Huici, que era un tudelano, que en los años 50 se va a Barcelona, y ahí él era muy fan del cine y empieza a escribir para una revista de cine de la época, y luego empieza a escribir guiones de género negro, ¿no? Que hay un director, Julio Coll, aunque trabajó con más directores, hay un director que llevó 7 u 8 películas de él a la pantalla, y es un cine negro español absolutamente desconocido. Es decir, es cine negro con lo que tiene de crítica social también en pleno franquismo, estamos hablando de los años 50, principios de los 60, cine de género además, que era, yo creo que absolutamente desconocido para el público en general, ¿no? Y era una oportunidad para nosotros decir, bueno, vamos a rescatar no únicamente la figura de Huici, sino también ese género, ese cine de género que se hizo en esa época, porque algunos se creen que el género negro en el cine es cosa de hace 3 días, y no es así, ¿no? Se ha hecho buen género negro español a lo largo de los años, muy buenas películas, ya no únicamente dentro de lo que sería el cine español, sino a nivel mundial, ¿no? Y el último día tenemos la enorme suerte de poner una de las pelis que a mí más me gustan, que es La Caja 507, y de contar con su guionista, que es Michel Gastambide. Ese día es el único que la película no irá a última hora, sino que se pondrá antes para que la gente pueda verla, porque él hablará luego, aparte de pues, cómo se escribe para cine negro, etcétera, hablará también de la génesis de esa película, etcétera, en una conferencia que es La Caja Negra, La Caja 507,
Y bueno, yo quería incluir el cine, no únicamente proyecciones, sino también escuchar a escritores audiovisuales. Yo también me dedico al mundo del cine y para mí, bueno, alguien que escribe para el cine también es escritor, ¿no? Y es escritor en este caso de género negro, ¿no? Es audiovisual, pero bueno, también es un escritor al fin y al cabo. Hablando de escritores, hemos citado a Víctor del Árbol, a Reyes Calderón, y tenemos que hablar también de Lorenzo Silva, que también nos visita esta semana que viene. Bueno, yo creo que Lorenzo es uno de los platos fuertes del cartel, ¿no? Un escritor muy conocido, pero tenemos a un elenco de gente francamente espectacular, ¿no? Tenemos, decías, Víctor, por ejemplo, que está vendiendo muchísimo en Francia, en otros países europeos, etcétera, que es un gran escritor. Tenemos a Leo Coyote, tenemos a Alexis Ravelo, que es un escritor fantástico, al que todo el mundo recomiendo. Canario, que también va a venir. Contamos con Paco Gómez Escribano, que es una de las sensaciones del año. Contamos también con Santiago Álvarez, que aparte de ser uno de los responsables de Valencia Negra, la Semana Negra de Valencia, publica nueva novela, porque yo también quería traer no únicamente escritores que lleven varias novelas, sino a noveles, ¿no? Como yo, para juntarles y ver cómo es el estado actual de salud de la novela negra en España. Sí, tendremos también la posibilidad de escuchar a un forense, a un médico forense, incluso a una jueza, la jueza Maripaz Benito, que también va a intervenir en este ciclo. ¿Cuáles serán sus planteamientos en las conferencias que van a ofrecer? Antes te decía que yo quería que el público viera en directo cómo es el trabajo de los CSIs españoles, ¿no? Pues que en algunas cosas se parece a lo que vemos en el cine y en la tele, en otras para nada. Y también quería que la gente tuviera la oportunidad de saber cómo funciona realmente el proceso de investigación criminal en España. Evidentemente la figura del forense es clave, y pues en este caso el forense jefe del Instituto de Medicina Legal de Navarra pues nos va a hablar un poco de cuál es su trabajo de verdad. Desde los detalles más pequeños a los detalles más importantes dentro de lo que es su ámbito, ¿no? El ámbito forense, que es francamente interesante. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Además, Rafa Teijeira es un gran divulgador, con lo cual la gente va a disfrutar mucho escuchándole. Y luego contar con Maripaz es un lujo, ¿no? Porque otra de las partes que yo quería es que la gente aprendiera que quien lleva la voz cantante en una investigación criminal, es decir, es un juez de instrucción, ¿no? La gente suele pensar que los que mandan, hacen y deshacen son los policías, y no. Es un juez el que tiene que autorizar una escucha, el que tiene que autorizar un seguimiento, por supuesto un levantamiento del cadáver y otros elementos. Que dirige la operación, en definitiva. Efectivamente, el juez de instrucción, aquí en España, en otros países es diferente el sistema. Por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos, quien lleva la instrucción es el fiscal, pero aquí son los jueces, ¿no? Y a mí me apetecía que Maripaz nos contara realmente cuál es ese trabajo y que la gente se enterara, ¿no? De cómo funciona el sistema en el que vive. Bueno, todo esto en Baluarte a partir de la semana que viene, del día 19. ¿A qué horas más o menos se celebran las actividades? Las conferencias son todos los días a las 6:15, menos el jueves, que a las 6:15 se pone la película. Luego, de 7:15 a 8 tenemos el crimen a escena, el crimen de Policía Nacional, forense el martes, Guardia Civil el miércoles, jueza el jueves, y las películas son a las 8:15. Perfecto. ¿Entrada abierta al público? ¿Hay que pagar entrada? Tanto las conferencias como la sección del crimen a escena es entrada abierta según aforo, es decir, que bueno, si tenemos la suerte de que se llene, pues bueno, y hay gente que se quede fuera, pues lo sentiremos mucho, ¿no? Las películas es lo único para lo que hay que retirar entradas que ya están a la venta, o sea, se pueden comprar ya, hay gente que ya está comprando entradas, o para toda la semana, o para una película solo, son a 3 euros. Perfecto. Carlos Basas, muchas gracias por toda la información, muy interesante, desde luego, esta idea, esta actividad novedosa, desde luego, en Pamplona, y seguramente interesante para gran parte del público, ¿no? Quizá muchas personas desconocemos esos entresijos de la policía, de los jueces e incluso de los autores, ¿no? Cómo traman sus tramas negras. Carlos Basas, gracias y hasta pronto. Gracias. Bueno, nosotros ahora tenemos que hacer una breve pausa para contarles otras pequeñas historias y volveremos con más contenidos. Tendremos también a otra escritora, periodista, escritora novel, en este caso Conchín Fernández, que nos visitará a lo largo de esta tarde aquí en Me Importas Tú.